Nos acompaña Giovanna De Michele, ella es internacionalista, profesora universitaria y Giovanna, hay varios temas, ¿no?, bien importantes dentro de nuestra agenda de trabajo, por decirlo así, porque de verdad Venezuela sigue ubicada en un lugar prominente, jerárquico, ¿no?, desde el punto de vista del contexto internacional. Sí. Hay muchísimas cosas que están en el debate abierto y público. Lo más reciente que ha movido muchísimos organismos multilaterales, como es la migración, sigue allí presente. Recién estuvo en zona de fronteras el secretario general de la OEA, reuniones de países, pronunciamientos de Naciones Unidas, en fin. Pero las cosas como que sigue todo igual, ¿no? Así es, a veces las cosas cambian para que nada cambie, ¿no? Ujú. Pero evidentemente Venezuela sigue siendo foco de atención a nivel internacional y lo es básicamente por dos temas. Uno es el que tiene que ver evidentemente con migraciones, que yo diría que ocupa el mayor lugar, el primer lugar en cuanto a Sí. la mayor atención, y el segundo es el que tiene que ver con corrupción. Lamentablemente dos temas que colocan al Estado venezolano en una posición muy desafortunada en el contexto internacional, porque las migraciones son atribuidas a la dificultad en la calidad de vida que hay en el interior del país. Y lamentablemente ya a nivel internacional existe la conciencia de que eso es generado precisamente por la gestión gubernamental, la manera como se ha venido comportando el gobierno, las políticas que ha venido implementando el gobierno en materia económica fundamentalmente, han generado esta consecuencia. Y fíjate que eso es un tema interesantísimo, Carlos, de cara a la comunidad internacional, porque obliga a repensar conceptos como el de crisis humanitaria. Sí. Según el derecho internacional, crisis humanitaria está referida únicamente a circunstancias difíciles para la población civil, pero generadas por una guerra, o sea, una confrontación armada o un desastre natural. No entra dentro de ese concepto de crisis humanitaria la posibilidad de que esa situación sea generada por una gestión gubernamental. Quizá por eso el gobierno argumenta que no hay crisis humanitaria, que no está dentro de lo que son las características fundamentales. No está dentro de lo que dentro del derecho internacional se define como Sí. una crisis humanitaria. Y eso es importantísimo. Algunos dicen eso es irrelevante, las consecuencias son las mismas, la gente está pasando trabajo, la gente muere de hambre. Sí, es verdad, pero es importante porque si tú vas a aplicar el derecho internacional, tú lo tienes que hacer en base a lo que existe. Sí. Y lo que existe no contempla la posibilidad de una crisis humanitaria como consecuencia de una gestión gubernamental. ¿Cómo lo pudiéramos llamar o conceptualizarlo entonces? Es una crisis humanitaria, lo que hay es que abrir un debate internacional acerca de ese concepto y hay que abrir, digamos, el alcance de la definición. Tan crisis humanitaria es que fíjate que recientemente hubo un encuentro entre los ministros de Defensa de Venezuela y Brasil Sí, y el sí. propio ministro de Defensa de Venezuela reconoció que la gente está pasando hambre en Venezuela, por lo menos así lo declaró el ministro brasileño, ¿no? El venezolano reconoció que la gente está pasando hambre por las razones que sean. Él se lo atribuye a una guerra económica, nosotros se lo atribuimos a una gestión gubernamental, pero la consecuencia es que la gente está pasando hambre y evidentemente esa definición no se considera crisis humanitaria a nivel internacional. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Porque el gobierno está en una postura cerrada, muy firme, incluso muy vertical en cuanto a no reconocer el concepto. No obstante ello, por ejemplo, cerrando el fin de semana, el canciller de la República hablaba de invitar a su homólogo de Colombia para hablar de la situación migratoria. Sí, Entonces, es se como contradice. aceptar o no aceptar. Sí. Hay muchas contradicciones, ya inclusive hay contradicciones en el discurso. Antes veíamos contradicciones entre el discurso y la acción. Ahora vemos contradicciones inclusive dentro del discurso de muchos de Bueno, los es evidente la funcionarios contradicción entre lo gubernamentales. que dice el ministro de la Defensa, según se lo atribuye su homólogo de Brasil, y lo que dice Maduro, lo que dice el Así ministro de es, Comunicación. lo que dice la lo que vicepresidenta dice de la vicepresidenta, República, lo ¿no? que dice inclusive el canciller, que ha ido a Naciones Unidas a decir que aquí no hay ninguna crisis humanitaria, que aquí no está pasando nada de eso. Y eso se contradice inclusive con la traída de un buque chino, un buque hospital chino. Si no hay una crisis humanitaria y si el Estado tiene capacidad de satisfacer todas las necesidades en materia de salud de la población, ¿para qué traes un buque hospital chino? Claro. O sea, son las grandes contradicciones que hacen que el discurso comience, digamos, a caer en vacío, ¿no? Ahora, en ese sentido, hay algo que es tangible, es evidente, ¿no? Hay una movilización, hay una diáspora, Evidente. un éxodo masivo de personas. Esto está generando problemas en la región. Así Colombia, decía su presidente, nosotros no podemos solo, necesito ayuda de la OEA, necesito Así ayuda del es. Banco Interamericano de Desarrollo. Así es. Entonces, en ese sentido, ¿cómo trabajar esto, no? Así es. Bueno, como lo han venido haciendo, se está tratando de, digamos, articular una serie de medidas, una serie de políticas que logren aliviar un poco la carga que representa para los estados receptores la llegada masiva de miles de venezolanos.
Aquí lo que llama la atención es el tiempo tan corto en el cual se está produciendo esta migración. Porque si tú tienes esta migración, digamos, prolongada en el tiempo, a lo mejor no es tan pesado para los estados receptores. Pero estamos hablando que desde el año 2014 al 2018 han salido, según Naciones Unidas, más de 2.300.000 personas de Venezuela. Y la mayoría de ellos a los países del vecindario. Y la mayoría de ellos pasan por Colombia. Unos para quedarse, otros en tránsito, pero pasan por allí. Con el agravante de que la mayoría de esas personas llegan con grandes necesidades en materia de salud, en materia de alimentación, en materia de educación, en materia de vivienda, y evidentemente eso no está presupuestado. No, ejercen una presión social tremenda dentro de cada uno de los países donde están. Tan es así que ya se considera un problema regional, que se están buscando soluciones a nivel regional. Claro. Soluciones concertadas. Ahora, bueno, vamos a hacer lo siguiente, continuamos con el tema, hacemos una pausa y enseguida seguimos nuestra conversación con Giovanna de Michele, internacionalista. Continuamos con Giovanna de Michele, internacionalista, profesora universitaria. Estábamos en el tema de la migración, cómo coordinar todo esto, cómo coordinar el apuntalamiento financiero, la logística como tal. Este es el tema de una petición que hizo Colombia, Giovanna, de un alto comisionado de Naciones Unidas para que supervise todo el proceso. Sí. Eso de suyo es altamente significativo, porque eso evidencia que es un tema que requiere atención prioritaria. Pero ¿qué es lo que está pasando también, Carlos? Que esto nunca había pasado en nuestra región. Nosotros no tenemos experiencia en el manejo de este tipo de problemas. No es el caso, por ejemplo, de Europa, que tiene ya años trajinando con el problema de la migración africana, por ejemplo. No, nosotros no, para nosotros esto es nuevo. Sí, es novedoso, evidentemente. Entonces, es primera vez, no existe, digamos, un protocolo sobre cómo manejar el tema, sobre cómo manejar el asunto, y por eso es que tú ves instrumentos como la Declaración de Quito, por ejemplo, de esta reunión que hubo recientemente en Quito para abordar el tema, que plantea la necesidad de que se agilicen los mecanismos para que se haga efectiva la ayuda financiera y la ayuda técnica, porque requieren asistencia técnica para manejar, para organizar a esta gente que está llegando. Pero también plantea esa Declaración de Quito la necesidad de que los estados receptores flexibilicen un poco sus mecanismos para regularizar la situación migratoria de los venezolanos que llegan ahí. No es nada sencillo, incluso los signos de xenofobia que se han venido planteando, que por cierto el gobierno está denunciando como algo muy severo, muy fuerte, ¿no? El gobierno, por supuesto, no desaprovecha la oportunidad. Por supuesto. Como el tema de la repatriación, ¿no? Que, fíjate, el tema, esta estrategia de la repatriación de los venezolanos es interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un Estado... propagandísticamente lo es. Pero además de lo propagandístico, va mucho más allá a mi modo de ver. Cuando tú tienes un Estado del cual han salido más de 2.300.000 personas en un escaso periodo de 4 años, ¿qué es lo que eso quiere decir? Que hay más de 2.300.000 personas que consideran que su vida está en riesgo en ese Estado porque el Estado no está en capacidad de satisfacer sus necesidades. Eso a nivel internacional se califica como un Estado fallido. El gobierno venezolano necesita repatriar a esa gente y con ello mandar el mensaje de que la gente prefiere estar en Venezuela y no estar en ninguno de esos otros países. El número de personas que regresan, el 86 de Argentina, 97 de Ecuador, no sé cuántos de Brasil. Es absolutamente insignificante. Pero es que además esa estrategia de la repatriación convive con otros datos estadísticos absolutamente reveladores. Por ejemplo, la cantidad de venezolanos que no pueden moverse del lugar donde están por ahí regados en el mundo porque no tienen un pasaporte, no tienen un documento de identidad, por ejemplo. O la cantidad de venezolanos que están dentro del territorio nacional y que manifiestan que no se han ido porque no tienen la capacidad económica para hacerlo o porque tienen lazos afectivos como los padres que atender, o en fin, hay todo, digamos, un espectro sumamente amplio que refleja el deterioro galopante de la calidad de vida en Venezuela. Ahora, fíjate, otro argumento que ha sido, digamos, medular para el gobierno es decir que esto de la crisis humanitaria, evidentemente no lo acepta, pero que forma parte de una promoción o una campaña internacional en contra del país, que lo que procura es una intervención militar. Y como en los últimos días ha venido sonando otra vez, hay una reverberancia de intervención militar y todo eso, al punto que el New York Times se pronunció y le dijo a Trump, no, o sea, con Venezuela no se le ocurra, ¿no? Sí.
Bueno, yo particularmente no creo en la posibilidad de una intervención militar extranjera. Pero hace ruido, ¿no? Hace mucho ruido, genera mucho ruido y busca despertar ese nacionalismo que lamentablemente en Venezuela está sumamente fracturado. ¿Cómo despiertas el nacionalismo cuando tienes una nación como la nación venezolana, donde muchos se sienten extranjeros dentro de su propio país? Es sumamente difícil. No, y ni siquiera buscándote un conflicto con el vecino, sobre todo un conflicto con el vecino llamado Colombia, donde que es el país, el mayor receptor de venezolanos que emigran. Es muy complicado. Yo creo que lamentablemente esta crisis ha echado raíces muy profundas. La sociedad venezolana, la nación venezolana está sumamente fracturada. Como te digo, hay gente que no se siente identificada ni con los símbolos patrios, ni con el gobierno, ni con las instituciones, que siente que no encuentra respuestas para sus necesidades, y eso echa por tierra cualquier posibilidad de, digamos, sacarle provecho a este tipo de estrategias. Sí, porque y eso tiene que ver mucho con algo que mencionabas, Arras, algo de que hay mucha gente que no tiene el dinero para irse. Es que cuando tú escuchas en la cotidianidad y conversas con mucha gente, es que la gente lo que te está planteando es irse, pero no tengo cómo irme, ¿cómo hago? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Así es. Imagínate, si fuera una política de puertas abiertas, como dice, entonces se irán muchos venezolanos. Es sumamente complejo. Bueno, a mí me llama mucho la atención que el gobierno venezolano no ha hecho nada por cerrar las fronteras, ¿no? No quiero darle ideas, ojalá que esto no suceda, obviamente, pero me llama la atención que no ha hecho nada. En otras circunstancias, por hechos menos significativos que esto, hemos visto cierres de frontera prolongados por varios días, ¿no? En este momento, pues no, y eso me parece absolutamente Bueno, le quitas a lo mejor llamativo. dentro del plano de las conjeturas, le quitas un peso social al gobierno también. No, y que a lo le generas otro problema, claro. Le generas otro problema que el gobierno ha venido manejando con esta contrapropaganda, por decirlo de alguna forma. Pero, no sé, llama la atención, no deja de llamar la atención, porque además del tema migratorio tienes en estos momentos en la frontera también el debate acerca del tema de la gasolina. Se ha dicho que el fulano carné de la patria en la frontera no se puede utilizar porque ni siquiera hay internet en los espacios de frontera para utilizar el bendito carné, este sistema de pago, toda esta serie de cosas. Se ha denunciado que esto va a incrementar el contrabando de gasolina en la zona y, o sea, hay muchas cosas que definitivamente no encajan, no hacen clic en toda esta historia. Bueno, Giovanna, muchísimas gracias, muy amable por estar con nosotros y haber compartido en la mañana de hoy con Giovanna de Michele, internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, una pausa, ¿no? Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.